un orgullo inaugurar por segunda ocasión, junto con el embajador de Chipre, esta especial e interesante exposición sobre los campos de refugiados judíos en Chipre 1945-1948. La primera vez yo todavía no estuve aquí en México, pero sé que usted ya tuvo la oportunidad y de veras es un gran orgullo poder hacerlo aquí en el Anáhuac. Las 44 fotografías que conforman esta muestra relatan un periodo oscuro de la historia reciente, en el cual los judíos europeos enfrentaron la necesidad de emigrar y la imposibilidad de hacerlo a la mayoría de los países del mundo libre debido a la política de puertas cerradas al exilio judío, y que es al mismo tiempo una parte de la historia de la lucha sionista por construir el Estado de Israel. Desde la segunda mitad de los años 30, la inmigración judía hacia la Palestina bajo el mandato británico fue limitada por la concesión de un reducido número de certificados de ingreso destinados a los judíos europeos. En mayo de 1939, el libro blanco emitido por la autoridad mandatoria limitó a 75.000 la cuota de entrada para judíos a lo largo de 5 años. Esta política restrictiva a la inmigración judía sucedió paralelamente al incremento del antisemitismo y las persecuciones nazis en Europa. Confrontados con estas drásticas condiciones, los líderes sionistas en Palestina se vieron obligados a encontrar formas de inmigración ilegal a través de grupos paramilitares judíos, facilitando así la entrada a cerca de 130.000 refugiados judíos a Palestina durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las formas de inmigración ilegal tuvo lugar por medio de embarcaciones. Así, de septiembre de 1939 y hasta diciembre de 1944, hubo 34 embarcaciones, las cuales transportaban un total de 18.500 pasajeros judíos desplazados de sus países de origen. Un 10% de ellos no lograron llegar a su destino debido a que sus barcos se hundieron. Uno de los más reconocidos ejemplos es el caso del barco Struma, que a pesar de sus pésimas condiciones, partió en 1942 del puerto rumano de Constanza con 769 pasajeros. Después de pasar un largo tiempo en el Mar Negro, fueron obligados a parar también en Turquía. El barco fue atacado por un submarino soviético y se hundió, muriendo casi todos sus pasajeros. Los esfuerzos de la inmigración ilegal continuaron aún después de terminada la guerra, debido a la continua política británica de frenar la entrada de los refugiados. Hay que subrayar que después de mayo de 1945 hubo 250.000 judíos abandonados a su suerte en campos europeos de refugiados. Mientras que los británicos continuaban interceptando barcos ilegales, concentraron a los inmigrantes en el campo de Aklit, cerca de la ciudad de Haifa. Aquellos liberados de este campo fueron descontados de la cuota original de certificados de inmigración judía. Desde enero y hasta julio de 1946, el número de detenidos en Aklit fue de más de 10.000 personas. Para agosto de 1946, la política británica tuvo un ulterior giro y decidieron expulsar a los inmigrantes ilegales hacia campos en Chipre, que también estaba bajo el mandato británico. En 1948, y hasta el término del mandato británico en Palestina, el 15 de mayo,
Los británicos concentraron a cerca de 52.000 refugiados en los campos en Chipre en condiciones sumamente difíciles. La mayoría de los refugiados vivían en campamentos o en barracas hechas de hojalata. La comida escaseaba, los veranos eran muy calurosos y los inviernos muy fríos. Pero gracias a la buena organización interna, así como al constante apoyo del Comité Judío de Ayuda y también a los esfuerzos de los judíos en Palestina, a lo largo de los 30 meses de existencia de estos campos, hubo en ellos educación preescolar y escolar, clínicas de salud, actividades culturales y cortes de justicia internas. También dentro de los campos nacieron más de 2.000 bebés. Las 44 fotografías de esta muestra presentan una extraordinaria documentación que refleja la vida cotidiana de estos campos. Al momento del establecimiento del Estado de Israel, la población judía era de cerca de 675.000 personas. El largo capítulo histórico de inmigración ilegal llegó a su fin en 1949 con la liberación de los últimos detenidos en Chipre. El mandato británico en Chipre terminó en 1960 y desde 1961 se establecieron relaciones bilaterales entre ambos países. Hoy en día tenemos una relación muy cercana, muy diversificada, que sigue creciendo cada día, y esto nos da orgullo a ambos países, a ambas naciones. Y es un orgullo más tener las dos cátedras de Chipre y de los estudios de paz de Shimon Peres en esta universidad que es tan hospitable a nosotros. Y creo que es el mejor lugar para tener esta exposición y para fortalecer los lazos de amistad entre Israel y Chipre, entre Israel y México, entre Chipre y México. Muchas gracias.